En el corazón del Cuerno de África, el viaje comienza en una tierra que parece sagrada y dolorosa a la vez. Etiopía no es solo un país antiguo, sino una prueba abierta entre la belleza agreste y el instinto de supervivencia. Aquí, el terreno desciende abruptamente hacia desiertos de sal abrasadores, para luego elevarse repentinamente hacia montañas frías que rozan las nubes. Cada color te engaña, cada silencio esconde un peligro, y cada camino parece conducir a un secreto más antiguo que la historia. En este país, las criaturas no sobreviven porque siempre son las más fuertes, sino porque saben cuándo moverse y cuándo desaparecer. Prepárate para entrar en un mundo donde la naturaleza se convierte en una prueba viviente y donde el peligro revela la cara más hermosa de Etiopía. En Etiopía, la mañana comienza antes del amanecer, cuando los pueblos se mueven en silencio entre el humo fresco y el aroma del café tostado. En las altas colinas, los campesinos caminan tras arados sencillos, como si la tierra ancestral solo les diera su pan a través de la paciencia. La vida aquí no es fácil. La sequía puede arruinar la temporada, y la lluvia puede llegar tarde como un invitado indeseado y sin disculpas. En los mercados populares, las voces de los vendedores se mezclan con los colores de las especias y los granos, mientras que el comercio a pequeña escala se convierte en el pulso diario de la supervivencia. En cuanto al café, no es una bebida pasajera, sino un largo ritual social que reúne a familiares y vecinos alrededor de un fuego tenue. En los pueblos, las mujeres transportan agua y leña a largas distancias, una imagen hermosa desde lejos, pero dura desde dentro. Sin embargo, las canciones no desaparecen. Acompañan el trabajo en el campo, dándole al cansancio un ritmo similar al de la resistencia. Durante las fiestas religiosas, las iglesias se llenan de túnicas blancas e himnos, y la pobreza se transforma temporalmente en luz colectiva. En el sur, las tribus del Valle del Omo conservan sus rituales y adornos, como si la identidad fuera un escudo contra el paso del tiempo. Pero las carreteras en mal estado, el aislamiento y la falta de servicios hacen que incluso las cosas más sencillas, desde la atención médica hasta la educación, se conviertan en un viaje difícil. Etiopía comienza en un lugar que no se asemeja a los mapas, sino más bien al recuerdo de la tierra cuando la humanidad dio sus primeros pasos.
Aquí, el tiempo no se mide como en el resto del mundo. El calendario etíope lleva su propio ritmo, con un desfase de 7 u 8 años. Incluso el día comienza al amanecer, no a medianoche, como si la luz fuera lo que anunciara el nacimiento de las horas. En septiembre, cuando el mundo piensa que el año está llegando a su fin, Etiopía recibe el año nuevo con un matiz diferente. Esta diferencia no parece extraña aquí, sino que forma parte de la identidad de un país que se negó a fundirse con el ritmo de los demás. Antes de que Etiopía se convirtiera en un país con fronteras y banderas, era una tierra que guardaba un secreto más profundo que la propia historia. En sus antiguos valles, se encontró a Lucy, uno de los fósiles humanos más famosos, con una antigüedad aproximada de 3.200.000 años. Pequeños huesos, pero contenían una pregunta trascendental. ¿Dónde comenzó el hombre su largo viaje en este planeta? Desde ese recuerdo lejano, la escena se traslada a las verdes montañas, donde nació una historia que despertaba al mundo cada mañana. Aquí, entre las tierras altas y las aldeas, los etíopes descubrieron el café, no como una bebida pasajera, sino como un respiro que les permitía salir de la soledad del desierto. La leyenda cuenta que un pastor notó que su ganado se volvía más activo después de comer frutos rojos, y así comenzó el viaje del grano pequeño. Con el tiempo, el café se convirtió en un ritual completo conocido como buna, que combinaba fuego, humo, espera y hospitalidad. Los granos se tuestan lentamente delante de los invitados, luego se muelen y se hierven, mientras la casa se llena de un aroma cálido y acogedor. En Etiopía, el café no se sirve solo, sino que va acompañado de un momento humano que conecta a los extraños con los dueños de la casa. Addis Abeba no revela sus secretos de golpe, sino que emerge como una ciudad que se alza lentamente entre las nubes y las tierras altas. Los barrios se extienden por las verdes colinas, mientras que las carreteras fluyen entre los valles como arterias que palpitan con vida sin pausa. La ciudad está situada a una altitud de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las capitales más altas de África. El aire aquí es más fresco y limpio de lo que uno esperaría al llegar al corazón del continente africano. Por encima de los tejados y en los parques urbanos,
Los milanos negros planean aprovechando las corrientes de aire ascendentes entre las colinas. En las afueras de la ciudad, los monos gelada todavía aparecen ocasionalmente en las tierras altas cercanas en busca de pastos naturales. Pero esta serena belleza esconde un desafío constante planteado por el terreno, las pendientes pronunciadas y la rápida expansión urbana. Durante la temporada de lluvias, algunos valles se convierten en rápidos arroyos que recuerdan a los residentes el poder de la naturaleza que acecha tras el paisaje urbano. En medio del ruido de los vehículos y los mercados, las tradiciones centenarias siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana. El aroma del café etíope tostado inunda las callejuelas, mientras que las canciones folclóricas resuenan desde los cafés y las casas antiguas. Addis Abeba fue fundada a finales del siglo XIX y posteriormente se convirtió en un centro político y cultural para todo el continente. En la actualidad, la ciudad alberga la sede de la Unión Africana y recibe delegaciones de todo el mundo. Aquí, el vidrio moderno convive con las casas tradicionales, en una escena que encarna el contraste entre el pasado y el futuro. Addis Abeba no es solo una capital, sino un punto de encuentro entre tierras altas y valles, y entre la ambición y la memoria. A medida que la carretera avanza hacia el norte, las montañas comienzan a revelar nuevos capítulos de la antigua historia de Etiopía. Desde lejos, Gondar parece una ciudad surgida de las páginas de una leyenda olvidada, enclavada entre montañas y nubes. Las fortalezas de piedra de Basil Gebi se alzan sobre las colinas, erguidas como antiguos guardianes que velan silenciosamente por el paso del tiempo. Está rodeada por las tierras altas de Etiopía, que conforman uno de los entornos montañosos más complejos del este de África. Aquí, los colores cambian con el movimiento de la luz, por lo que las paredes pasan de un dorado cálido a un gris frío en cuestión de horas. En los árboles cercanos se alzan coloridos cálaos, mientras que las águilas sobrevuelan en círculos lo alto de las antiguas murallas. Entre los arbustos de montaña, las sombras del damán roquero se mueven con cautela, aprovechando las grietas naturales para esconderse. Pero la vida en estas tierras altas nunca ha sido fácil, ya que las montañas siempre han sido a la vez un refugio y una barrera. La niebla densa puede cubrir la escena en cuestión de minutos, convirtiendo carreteras y caminos en un laberinto de sombras en movimiento.
El complejo de Fasil Gebi fue construido en el siglo XVII, cuando Gondar se convirtió en la capital del imperio etíope. La zona incluye palacios, fortalezas e iglesias amuralladas, lo que ha llevado a que a veces se la conozca como el Camelot de África. Dentro de estos muros, se tomaron decisiones que cambiaron el destino de reinos y pueblos, que se extendían a lo largo de vastas tierras altas. A pesar del paso de los siglos, las tallas de piedra y las torres aún conservan vestigios de aquella época próspera. En los mercados cercanos, los residentes continúan con sus antiguas tradiciones, donde la artesanía se mezcla con la moda y la música locales. Los niños corretean por las históricas callejuelas, mientras los ancianos cuentan historias de emperadores, guerras y viajes a tierras lejanas. Aquí, la gloria imperial y la sencillez de la vida cotidiana coexisten en un equilibrio singular y conmovedor. Gondar nos recuerda que la supervivencia no se logra solo con la fuerza, sino también con la capacidad de adaptarse al tiempo. Entre castillos y tierras altas, el camino nos conduce hacia maravillas etíopes aún más extrañas e impresionantes. En Danakil, no da la sensación de haber llegado a un lugar en la tierra, sino más bien a un mundo que la misericordia ha olvidado durante millones de años. Las salinas se extienden hasta el horizonte como un espejo blanco que arde bajo un sol implacable. Capas amarillas, verdes y naranjas de azufre danzan sobre la tierra como una pintura creada por fuerzas ocultas desde las profundidades del planeta. Aquí se encuentra uno de los lugares más calurosos de la Tierra, en el interior de la famosa depresión de Danakil. Esta cuenca geológica se encuentra a más de 100 metros bajo el nivel del mar, en el corazón del Gran Valle del Rift. La corteza terrestre se está agrietando muy lentamente, mientras que las placas tectónicas se han estado separando entre sí durante millones de años. Vapores densos cargados de minerales y gases volcánicos calientes se elevan entre las grietas. Los manantiales ácidos parecen encantadoras pozas, pero son capaces de disolver mucho de lo que se acerque a ellos. A pesar de esta dureza, microorganismos extremadamente diversos siguen viviendo dentro del agua tóxica y caliente. Estas criaturas emiten colores brillantes que hacen que la escena parezca engañosamente hermosa. La belleza aquí no es una promesa de seguridad, sino una advertencia disfrazada de colores.
En los márgenes de la depresión, las caravanas de camellos cruzan lentamente los antiguos caminos de sal. Los animales se mueven con una paciencia asombrosa, como si supieran que la prisa es enemiga de la supervivencia en este entorno hostil. Los vientos cálidos transportan partículas de sal a largas distancias sobre llanuras expuestas. Algunos días, las temperaturas suben a niveles que hacen que el aire parezca estar ardiendo. Durante siglos, el pueblo afar ha dependido de esta tierra inhóspita como fuente de sustento y comercio. Los hombres extraen manualmente las lozas de sal del suelo, tal como lo hicieron sus antepasados durante generaciones. Los bloques blancos se cargan sobre los lomos de los camellos y luego se transportan a través del desierto hacia mercados lejanos. Estas caravanas siguen representando una de las rutas comerciales más antiguas que operan en África hasta el día de hoy. La depresión produce miles de toneladas de sal anualmente, a pesar de sus condiciones extremadamente duras. Al atardecer, las salinas se transforman en un mar de oro, fuego y largas sombras. Detrás de antiguos muros de piedra, las orugas de Gogol palpitan como un capítulo viviente de un libro de historia que nunca se ha cerrado. Los estrechos callejones se entrelazan entre las coloridas casas de tal manera que la ciudad parece un laberinto de luz y recuerdos. Las calles serpentean entre sí con suavidad y silencio, mientras los minaretes se alzan sobre los antiguos tejados. La ciudad está situada en una meseta elevada en el este de Etiopía, donde la altitud mitiga el calor de las llanuras circundantes. Su ubicación estratégica a lo largo de los siglos ha contribuido a transformarla en un importante centro de comercio, cultura y religión. A primera hora de la mañana, los mercados se llenan con los aromas de café, especias y telas que llegan desde antiguos caminos lejanos. Bandadas de pájaros se posan en muros y tejados, mientras la ciudad despierta lentamente al ritmo de un nuevo día. Pero al caer la noche, un invitado inesperado aparece en las afueras de la ciudad vieja. Las hienas salvajes se acercan a las puertas con una calma sorprendente, en una imagen insólita y casi increíble. Durante generaciones, ha existido una relación excepcional entre la población y estos depredadores nocturnos. Algunos hombres alimentan a las hienas fuera de las vallas,
continuando así una singular tradición local. Si bien en otros lugares el depredador representa un símbolo de peligro, aquí se convierte en parte de la identidad cultural de la ciudad. Arar Gogol alberga más de 80 mezquitas y cientos de callejones históricos en un área relativamente pequeña. En este lugar, la memoria, el peligro y la fe coexisten en un singular equilibrio que ha perdurado durante siglos. A medida que los sonidos de los mercados se desvanecen tras los viejos muros, el viaje nos conduce a un nuevo capítulo de los misterios de Etiopía. Aquí, en las montañas Simien, la tierra parece como si se hubiera partido y luego congelado en un instante de grandeza primigenia. Escarpadas laderas se elevan por encima de las nubes, mientras que profundos valles se extienden hacia el horizonte como enormes fisuras en el corazón del continente. Al amanecer, los acantilados rocosos resplandecen con tonalidades doradas y anaranjadas, haciendo que la escena parezca una pintura celestial en movimiento. Estas formaciones geológicas se crearon hace millones de años por la actividad volcánica y la erosión continua en las tierras altas de Etiopía. Algunos de los picos se encuentran a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre los más altos de África. Aquí el aire es más ligero y fresco, y cada paso que se da al cruzar las colinas conlleva una sensación de aislamiento absoluto. Sobre los acantilados rocosos aparece el mono gelada, uno de los mamíferos más singulares del mundo. Estas enormes manadas se desplazan por las altas praderas como olas rojas que fluyen sobre las llanuras de las montañas. Cerca de los acantilados, el águila barbuda sobrevuela la zona en amplio círculo en busca de presas y huesos dispersos. Pero no es un lugar donde se permitan errores. Si uno cae por alguno de los bordes, desaparecerá inmediatamente en las profundidades de valles de cientos de metros de profundidad. Las condiciones meteorológicas cambian rápidamente, y un cielo despejado puede convertirse en una densa niebla en cuestión de minutos. Por eso, las criaturas de este lugar aprendieron a conservar energía y a ser cautelosas en cada movimiento. Durante siglos, los habitantes de las tierras altas han vivido entre estas rocas escarpadas, desafiando el frío y el aislamiento. Pequeñas aldeas se encuentran dispersas por las remotas mesetas, donde la vida depende de la agricultura tradicional y la cría de ganado. Los antiguos monasterios a veces aparecen por encima de los altos acantilados como si desafiaran las leyes de la naturaleza y la gravedad al mismo tiempo. El Parque Nacional fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1978
en reconocimiento a su excepcional importancia. También alberga numerosas especies raras que no viven en ningún otro lugar de la Tierra. En todas direcciones, la crueldad y la belleza coexisten de una manera difícil de explicar solo con palabras. Aquí, no siempre prevalece la fuerza, sino más bien la capacidad de adaptación a un mundo altamente volátil. En el Valle del Lomo, el tiempo parece ralentizarse, como si el mundo moderno se hubiera detenido en las fronteras de estas tierras remotas. El río, de color marrón oscuro, se extiende a través de las llanuras áridas, como un hilo de vida que atraviesa el corazón del paisaje inhóspito. A ambos lados, praderas, arbustos espinosos y llanuras semidesérticas se alternan bajo un sol implacable. Los colores cambian constantemente entre rojo, dorado y marrón, lo que confiere al valle un carácter cinematográfico único. El río Omo ha nutrido esta región durante miles de años y es la principal fuente de agua, alimentos y estabilidad. Las inundaciones estacionales también han contribuido a moldear los ecosistemas y las actividades humanas a lo largo de sucesivas generaciones. Cerca de las orillas, los cocodrilos se mueven en silencio, ocultos entre las sombras y las aguas turbias. Entre los pastos altos, deambulan gacelas y aves acuáticas, aprovechando los escasos recursos que les proporciona el río. Incluso los sonidos aquí suenan diferentes, una mezcla de viento, insectos y el rugido lejano del agua. Pero permanecer en este entorno nunca ha sido fácil. Las sequías frecuentes y las altas temperaturas ejercen una presión constante tanto sobre los seres humanos como sobre los animales. Durante las épocas de sequía, el agua se convierte en el recurso más preciado de toda la región. A pesar de ello, las comunidades del valle han logrado desarrollar formas de vida asombrosas para adaptarse a estas duras condiciones. Aquí viven muchas tribus, como los Hamer, los Mursi y los Karo, cada una con sus propias tradiciones e identidad distintiva. Las decoraciones físicas, las danzas y las celebraciones cuentan historias mucho más antiguas que las fronteras políticas modernas. El río es visto como algo más que una fuente de agua. Es un socio esencial en el ciclo de la vida. Científicos de la región del Lomo han descubierto algunos de los fósiles más antiguos relacionados con los inicios de la historia humana. Por este motivo, el valle está considerado uno de los yacimientos antropológicos más importantes de África y del mundo.
Entre la crueldad y la belleza, Homo continúa narrando una larga historia de adaptación, perseverancia y resiliencia. A medida que el río fluye hacia horizontes más lejanos, el viaje conduce a un nuevo capítulo de los salvajes secretos de Etiopía. Aquí el agua no cae en silencio, sino que se desploma como una fuerza ancestral que rompe el silencio de las tierras altas de Etiopía. Las cataratas del Nilo Azul, conocidas como Tisabai, se alzan como una cortina blanca en medio de una niebla inquieta. El río nace en el lago Tana, arrastrando consigo el limo de las tierras altas antes de desbordarse sobre las rocas basálticas. Alrededor de la cascada crece hierba espesa, y los pájaros revolotean sobre el rocío como si conocieran el ritmo del agua. La belleza del lugar es engañosa. Las rocas resbaladizas y las fuertes corrientes hacen que cada aproximación sea una prueba de precaución. Entre el sonido del agua y el aroma de la tierra húmeda, el camino comienza a adentrarse en otra faceta de Etiopía, más silenciosa y profunda. Konso no parece un pueblo cualquiera, sino más bien un recuerdo de piedra que surgió del corazón de las colinas áridas. Las terrazas agrícolas se extienden por las colinas como finas líneas, talladas pacientemente por generaciones que afrontaron la sequía con sabiduría. Esta tierra no es fácil. El suelo es duro, la lluvia es escasa y las pendientes son implacables con quienes siembran sin conocimientos. Por lo tanto, el pueblo Konso creó un ingenioso sistema agrícola que conserva el agua y previene la erosión en pendientes pronunciadas. Entre los muros de piedra crecen árboles de sorgo y moringa, como si la vida se aferrara a cada pequeña grieta. Los pájaros sobrevuelan los campos y las cabras se mueven con cautela entre las terrazas, buscando un poco de sombra y algo de comida. Pero la supervivencia aquí no depende solo de la naturaleza, sino también de la organización comunitaria y del respeto por la tierra. Los pueblos antiguos están rodeados de murallas defensivas, construidas para proteger a los habitantes de las incursiones y de la dureza del mundo exterior. En sus estrechos callejones, piedras, madera y polvo se transforman en un largo testimonio de paciencia y pertenencia. Las estatuas de madera de Waga se yerguen como guardianes silenciosos, inmortalizando a los guerreros,
líderes y a aquellos que dejaron una huella imborrable. En Konso, la cultura no es una atracción turística, sino una forma integral de comprender el peligro y transformarlo en una forma de vida. Aquí, cada muro tiene una función, cada árbol tiene un significado, y cada sendero conoce las huellas de generaciones pasadas. Este paisaje cultural ha sido incluido en la lista de la UNESCO, en reconocimiento al ingenio humano frente a un entorno hostil. Sin embargo, el lugar sigue siendo frágil. La sequía y el cambio climático están ejerciendo presión sobre un equilibrio que se ha mantenido durante siglos. Desde las terrazas y los pueblos fortificados, el camino se abre hacia Etiopía, que vive no solo de la belleza, sino también de la resistencia. Aksum no solo aparece como una ciudad antigua, sino como un recuerdo de piedra que se alza silenciosamente majestuoso sobre las colinas. A su alrededor se extienden colinas áridas de un pálido tono dorado, mientras que los obeliscos se alzan como lanzas que perforan el cielo. En esta zona, la elevada geografía creó un reino fortificado que conectaba las tierras altas de Etiopía con las rutas comerciales y el Mar Rojo. Entre la hierba seca y las rocas milenarias, pequeños pájaros y lagartos se mueven con cautela, como si custodiaran los restos de un imperio. Pero permanecer allí no era fácil. La sequía, las grandes altitudes y las guerras antiguas hacían de la fuerza una condición para la supervivencia. Para los etíopes, Aksum no son solo ruinas, sino el origen espiritual y político de una civilización que aún perdura. El reino de Aksum floreció desde los primeros siglos de nuestra era y fue una de las mayores potencias antiguas de África Oriental. Mientras el sol se pone sobre los obeliscos, Aksum parece preguntar: ¿cuántos reinos caen y cuánto recuerdo queda? Luego, el camino nos lleva a Lalibela, donde las iglesias no se construyen sobre la superficie, sino que se extraen del corazón de la roca. Los estrechos pasadizos descienden entre las murallas rojas, haciendo que la ciudad parezca un laberinto sagrado tallado en el cuerpo de la montaña. Estas iglesias rupestres nacieron de antiguas capas volcánicas que los humanos transformaron en templos que vibraban con la oración.
En medio del silencio, los pájaros sobrevuelan los tejados bajos, mientras los peregrinos caminan descalzos entre la sombra y el polvo. Más allá de los mitos de la Edad de Piedra, los campos de refugiados se revelan como una dura realidad de la que la cámara no puede escapar. Las tiendas de campaña se extienden sobre el suelo seco, blanco y frágil, expuestas a los vientos que levantan polvo y a la espera. Estas regiones fronterizas revelan la dureza de la geografía, donde la sequía y las grandes distancias convierten la supervivencia en una batalla diaria. Los niños corretean entre los senderos de tierra, y las mujeres llevan agua en silencio, como si la vida se negara a romperse. En este lugar, la supervivencia no es solo una historia fantástica, sino una prueba humana entre la pérdida y la esperanza. En el sur, Mago se abre como una tierra primitiva, donde la naturaleza parece más cercana y más peligrosa. Las llanuras ardientes se extienden entre montañas y ríos, y los árboles se mueven bajo una luz intensa que se asemeja a la llama de la luz del día. El parque está situado en el Valle del Omo, una de las regiones con mayor diversidad natural y cultural de Etiopía. Gacelas y aves silvestres cruzan entre la hierba, mientras los depredadores se esconden en las sombras, esperando un momento de debilidad. Etiopía no es solo un destino para visitar, sino una historia que permanece en la memoria mucho después de que el viaje haya terminado. Aquí aprendimos que la supervivencia no es una victoria temporal, sino un ritmo ancestral que siguen juntos montañas, ríos, humanos y animales salvajes. Entre desiertos inhóspitos y majestuosas tierras altas, entre leyendas ancestrales y una naturaleza implacable, este país revela una belleza inseparable de la rebeldía. Quizás la paradoja más extraña sea que los lugares más peligrosos suelen ser aquellos que dejan la huella más profunda en el alma y que te hacen añorar volver a ellos. Al ponerse el sol sobre esta tierra extraordinaria, el final parece el comienzo de una nueva pregunta que espera a alguien que se atreva a descubrirla. Suscríbete al canal y sigue nuestros próximos viajes, ya que siempre hay otro mundo de maravillas y aventuras esperándonos más allá del horizonte.